Hola hermanos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de vida de Cristo eh, y vamos a participar de esta clase y vamos a tomarla justo donde nos quedamos en el video anterior, habiendo revisado esta tercera expedición, ¿no? Es decir, esta tercera experiencia que Jesucristo tuvo con sus discípulos, eh, aportándoles una experiencia en lo que él llamó esta etapa de enseñarles a ser pescadores de hombres, lo cual tiene una connotación en el presente muy extraña, que él se refiriera de esa manera. Pero en aquel tiempo no tenía ninguna sentido extraño, se trataba únicamente de ser rescatadores, de ser buscadores de hombres que llevaban un mensaje que los hombres iban a aceptar. Entonces, esto nos ubicamos, recuerden, la segunda etapa del ministerio de Cristo se ubica ya lejos de su familiar Nazaret, de los lugares donde él vivía con su familia, y ahora a raíz de varios eventos como principalmente la muerte de Juan el Bautista, él inicia esta segunda etapa asumiendo el liderazgo ya de guiar a todos los discípulos y enseñarles, pero ahora en el área de Capernaum, en esta ciudad comercial portuaria al norte del mar de Galilea. Entonces aquí ocurre esta tercera, esta expedición que hablamos acerca de cómo se acercó él a unos pescadores que estaban trabajando, y leímos la semana pasada cómo él enseñó en ese paraje, pero después les dijo que acercaran la barca para poder enseñar desde la orilla, y después los envió a pescar, y ellos obedecieron y tuvieron una gran pesca, y todo terminó en que eh, Simón se puso de rodillas delante de Jesús y reconoció que era un hombre pecador, y entonces Jesús le dice: ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Entonces nos ubicamos en este pasaje, y una vez que hemos cubierto estas tres expediciones, ya podemos hablar de estas tres en su conjunto como algo que la manera en la que Jesús le habló a Pedro específicamente, porque lo que estamos viendo en esta tercera expedición es que finalmente Pedro se rinde y reconoce que tiene que seguir al maestro, que reconoce que necesita la salvación del maestro y que Jesucristo le puede dar un nuevo propósito a su vida. Entonces, lo que vemos en estas tres primeras expediciones de pesca fue que Jesucristo guió a sus discípulos en una primera expedición dentro del ámbito religioso, es decir, dentro de la sinagoga. Y ahí les leyó las escrituras, y dentro de este ámbito de religión ocurrió una cuestión inesperada, la llegada de este hombre eh, poseído por un demonio. Pero el punto es que el ámbito de esta primera expedición era la vida religiosa de los judíos, de los discípulos y de las personas de Capernaum. Después pasamos a una segunda expedición que estuvo relacionada con la familia y la salud de la suegra de Pedro. Entonces vemos que esta segunda expedición también ya toca otra área de la vida de Pedro. Y la tercera expedición se dio dentro del ámbito de trabajo de Pedro. Recuerden, estamos hablando de Pedro porque fue quien manifestó una comprensión del mensaje de Jesús y manifestó una fe al reconocer que él era un hombre pecador, y le dijo: Señor, no merezco estar en tu presencia, apártate de mí. Entonces es interesante ver que estas tres expediciones guiaron a Pedro específicamente de un ámbito religioso a un ámbito de familia y salud, a una tercera relacionada con el trabajo, para darle a entender a Pedro y a todos nosotros que Jesús quiere involucrarse en cualquier aspecto de nuestra vida y en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, Jesús no se va a quedar en la esfera de la religión, y nunca va a intervenir en mis aspectos familiares y de salud, y nunca más va a intervenir en mis asuntos de trabajo y de ética laboral. No, lo que estamos viendo con la secuencia de estas tres expediciones es que Jesús se involucra, y la salvación me salva integralmente, y Dios quiere darme un propósito para mi vida que es integral, no nada más para el aspecto de mi vida que tiene que ver con religión, con la espiritualidad, sino que Él quiere darle un propósito a mi vida que cubre todas las esferas de mi vida. Y esto vemos el testimonio de Pedro como ejemplo.
Entonces, esta secuencia de experiencias en la vida de Pedro relacionadas con estas expediciones de pesca eh, nos hace ver que Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera particular. No significa que vamos a tener estas tres experiencias en nuestra vida para que Dios nos lleve a rendirnos delante de Él, a reconocer nuestra necesidad de Él. Sin embargo, sí puede hablarnos de una de estas o puede ser exactamente el caso de Pedro o puede hablarnos de otra manera más. El punto es que Dios va a buscar la manera de hacernos llegar su mensaje porque Él nos ha escogido y él determinará en qué momento nos da convicción de pecado, en qué momento nos da una fe. Y esto podemos hablar de esto como si fuera nuestra experiencia espiritual para conocer a Dios, para reconciliarnos con Dios. Y la experiencia espiritual de cada creyente es única. No la puedo transferir a otro ni exigirle que su experiencia espiritual sea igual a la mía como para demostrar que es válida o que es verdadera. Y esta experiencia espiritual única es parte de nuestra relación con Dios. Dios se manifiesta diferentemente a cada persona en necesidad, en prosperidad, en abundancia, en logros, en enfermedad, y entonces no se puede juzgar la experiencia espiritual de otros simplemente porque fue diferente a la nuestra. Esta es una enseñanza muy importante ahora que vivimos en sociedades, en nuestro país, ciudades donde hay diferentes denominaciones, diferentes iglesias que favorecen o fomentan tal o cual experiencia espiritual y entonces no podemos juzgar la experiencia espiritual de otro ni decirle que porque no tuvo la misma experiencia espiritual que la mía no es válido su reconciliación con Dios o su vida espiritual. Entonces, eso es lo que nos deja esta experiencia de Pedro en estas tres expediciones de pesca. Lo importante es el resultado que logró Cristo, porque es el mismo resultado que quiere lograr con cada uno de nosotros. Que cuando terminemos este proceso de que Jesús nos presente la verdad, nos traiga conciencia de nuestro pecado, nos traiga conciencia de nuestra necesidad, tomemos la decisión de dejar todo el pasado, y dejarlo todo implica dejar de creer que nosotros mismos tenemos la capacidad de reconciliarnos con Dios, dejar de creer que nosotros mismos podemos calmar el enojo de Dios, pensar que nosotros mismos podemos reconciliarnos con Dios, dejar todas esas ideas y seguirle a Él, es decir, creerle a Él, creer en lo que Él nos está ofreciendo, que su crucifixión, muerte y resurrección son el medio, lo que logra la justicia para nuestra vida y la reconciliación con Dios. Entonces, eso es lo importante, que Dios, no importa la experiencia espiritual que fue, que Dios logre esto en la vida de cada uno de nosotros. Fue un proceso para Pedro en tres partes. Tuvo que venir de sus actividades, traer las barcas a tierra. Él era pescador, tuvo que venir, salirse de esa actividad, decidir en algún momento dejar eso. Él sabía que a partir de ese momento era su última pesca, era su última pesca como profesión. Y finalmente decidió seguir a Cristo. Entonces, tratemos de ubicar, si tratamos de ubicar esto en el ministerio de Cristo, esta gráfica nos muestra con sencillez estas tres etapas que hay en el ministerio de Cristo, que tiene un periodo previo de preparación, que fue la vida de Jesucristo hasta los 30 años. Después viene la etapa en la que establece los fundamentos del ministerio, es la etapa en la que junto con Juan el Bautista anuncian la llegada del Mesías, la llegada del reino de los cielos. Y esta etapa hemos hablado que tiene una duración entre 12 y 15 meses. Cuando muere Juan el Bautista inicia la segunda etapa y él le dice, empieza a reclutar a sus discípulos de manera que se conviertan en pescadores de hombres, los empieza a enseñar a través de una serie de expediciones y les empieza a dar un verdadero entrenamiento para el ministerio. Es una etapa un poco más corta, de entre 6 y 9 meses. Y una vez concluye esta etapa, que concluye con la denominación, con la selección de los 12 apóstoles, comienza la etapa 3, que fue una preparación específica para líderes de entre sus discípulos.
Entonces vamos a estar revisitando esta gráfica que es llamamos el movimiento del discipulado, y lo que quería lograr Jesucristo, lo que Dios quería lograr en este proceso era iniciar un segundo proceso, y este segundo proceso era la vida de la iglesia que se iba a estar repitiendo durante cada generación de creyentes hasta que Él determinara que era el momento de volver. Y esta etapa es un mandato para la iglesia, y es esta gráfica nos describe la actividad de la iglesia. Eh, la iglesia y los hijos de Dios tenemos una responsabilidad para con estos actores que están aquí a la izquierda. Primeramente tenemos una responsabilidad para con los perdidos, que es la humanidad, es decir, que éramos nosotros mismos. Alguien ejercitó esta responsabilidad buscándonos a nosotros como perdidos, y lo que lograron al predicarnos el Evangelio fue ganarnos para Cristo, darnos ese mensaje de reconciliación a través de la fe en Jesucristo, y esa sigue siendo nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los discípulos es para con los perdidos anunciarles en el Evangelio para que aquellos que les ha sido dada la fe sean ganados para el reino. Y estos que han sido ganados se convierten entonces en los creyentes. Y para con los creyentes la iglesia tiene otra responsabilidad. Esta responsabilidad es edificarlos, es decir, enseñarlos, prepararlos, enseñarles qué es la vida de Cristo, cuál es la actitud de Cristo, qué es lo que le agrada a Dios, cómo se vive una vida por fe, cómo se vive una fe en sujeción y en sometimiento al Espíritu Santo. Entonces, esta es responsabilidad también de la iglesia, para con los creyentes, edificarlos. Una vez que un creyente ha sido edificado, que conoce los rudimentos de la doctrina, que empieza a vivir por fe, empieza a dar pasos de fe en su vida y experimenta la restauración de Dios, entonces empieza a someterse y empieza a obedecer a Dios y empieza a servir a Dios. Parte de esos pasos de obediencia implican que empieza a obedecer a Dios y empieza a servir a los propósitos de Dios. Entonces, estos que han sido edificados y que deciden servir a Dios, sea una hora de servicio a la semana o sean 40, les llamamos servidores o siervos. Y la responsabilidad de la iglesia para con ellos es equiparlos, es darles el entrenamiento, es hacerles conscientes de las herramientas que Cristo nos ha dado, hacerles conscientes que lo que Cristo ha puesto en nosotros es suficiente para llevar a cabo su mandato. Es decir, no tenemos que buscar más y más de parte de Dios, sino que simplemente tenemos que obrar por fe con base a lo que Él ya nos ha dado a través del Espíritu Santo, que es una dotación completa para servirle. Finalmente, entre estos que son siervos, que son equipados para el ministerio, para administrar el mensaje de Dios de diferentes formas, algunos de ellos ejercen su servicio de una manera que multiplican no solamente a los que se ganan, sino a los que se edifican, es decir, se convierten en líderes que forman líderes. Y esa es la meta de la iglesia y del creyente al discipular a otra persona, que se convierta esa persona que discipulamos, no solamente que se quede como un creyente, no solamente que se quede como un siervo, sino que se convierta en un multiplicador del reino, que pueda compartir su fe y alguien que ha creído le pueda enseñar, lo pueda guiar, lo pueda acompañar, es decir, lo pueda discipular para que llegue a ser también alguien que puede ser enviado a los perdidos que están en todos los pueblos de la tierra. Entonces, este es el proceso que Dios quiere lograr a través de la vida de la iglesia, y por eso le ha dado a la iglesia y a cada persona la vida de Cristo, porque solamente la vida de Cristo puede lograr esto, puede lograr este proceso, puede lograr las cosas increíbles e imposibles que Cristo hizo siendo un hijo de un carpintero, sin ningún título, sin ningún reconocimiento, sin recursos. Logró solamente en sujeción a la voluntad de Dios conquistar el corazón y rescatar a muchos, rescatar a millones, rescatar a aquellos que el Padre había escogido y que había determinado. Entonces, también esta gráfica la vamos a revisitar para entender en qué parte y en qué etapa estamos.
Y este movimiento que Jesús comenzó y que heredó a sus discípulos, a sus apóstoles, que fue conocido como el gran encargo de Dios a la iglesia o la gran comisión, tiene que buscar a todas las personas y ayudarles en su nivel espiritual. Y esta iglesia tiene que hacer un balance entre sus prioridades, entre ganar a los perdidos, edificar a los creyentes y equipar a los siervos, sin descuidar que el mandato principal es un solo mandato, estas tres cosas, pero lo más importante es tener un alcance, llegar a los lugares donde están las personas que de otra manera morirían sin Cristo y sin Dios y sin esperanza. Y tenemos que hacer un balance entre qué hacemos. Nos dedicamos a equipar a los siervos de una manera que dedicamos muchas horas en esto y quizá descuidamos la edificación y la predicación del Evangelio. Cada iglesia, cada congregación, cada organización de iglesias tiene que establecer estas prioridades y tiene que determinar cuál es el curso de acción para su propio ministerio, de manera que podamos cumplir y dar el fruto correcto, el fruto esperado de parte de Dios. Con esto concluimos la tercera expedición y vemos el logro que tuvo en términos de la vida de Pedro, lo que logró con muchos de sus discípulos, y podemos entonces hablar de la expedición 4, este cuarto evento. Vamos a buscar en Lucas capítulo 5 versículo 12, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, una historia muy común, muy famosa dentro de las acciones de Jesucristo, de las acciones de compasión y sanidad que él llevó a cabo. Y es interesante porque esta acción está dirigida hacia lo más despreciado de la sociedad en los tiempos de Jesús, es decir, el enfermo que estaba afectado por una enfermedad contagiosa, por una enfermedad permanente, una enfermedad de por vida. Y hay un contexto cultural muy importante en la lepra. Siempre se veía como una maldición en la vida de una persona. Y por razones de este tipo, pero también porque Dios había establecido leyes sanitarias con los judíos, se prohibía el contacto con estas personas, y estas personas tenían que guardar una sana distancia como de 200 metros con los pobladores de las ciudades y de las villas, de tal manera que cuando un leproso se daba cuenta que había gente cerca, tenía que gritar y tenía que advertirles que él estaba presente en esa zona para que ellos guardaran una distancia y evitaran el contagio, incluso evitaran pasar por el lugar por donde pasó. Era estricta la ley de los judíos en cuanto al contacto con personas con lepra. Y esta situación, cuando Dios bendecía y llegaba a haber una sanidad y un leproso se curaba de alguna manera, había un proceso de purificación. Los sacerdotes eran los encargados, los sacerdotes del templo de Jerusalén eran los encargados de validar que existía una sanidad, que se había la enfermedad extinguido, y realmente no tenemos un equivalente cultural, sí médico, sí hay enfermedades muy contagiosas, hay enfermedades muy mortales,
pero no tenemos una referencia cultural muy cercana a esto. Quizá hace 20 años hubo una referencia cercana que fue cuando el VIH empezó a cobrar muchas víctimas y empezó a haber ignorancia al respecto y empezó a haber un repudio hacia las personas que estuvieran enfermas. Quizá eso pudiera ser lo más parecido, pero lo importante es que el corazón humano es duro y cuando ve una amenaza tiende a alejarse, separarse, olvidar y hasta ver como un enemigo a alguien que está enfermo, alguien que puede potencialmente contagiarte de una enfermedad de este tipo. Lo que es innegable en esta cuarta expedición es que vemos una vez más una expresión de fe. Este hombre que tenía lepra, obviamente había dos opciones. Había escuchado acerca de Jesús, había escuchado acerca de la sanidad que había logrado en otros enfermos, o simplemente tuvo fe, le fue dada fe para creer que él era un enviado de parte de Dios, que él era el Mesías, que él traía salud, que él venía a rescatar y salvar a la humanidad. Y en su manera de expresar su necesidad, la expresó de acuerdo con su enfermedad, la necesidad de curarse de su enfermedad. Y él reconoce, primeramente hace cosas que hace un creyente, ¿verdad? Un creyente se humilla ante su Dios, es decir, se postró con el rostro en tierra, oró, le hizo una súplica a Dios, eso es otra cosa que hace un creyente, dice, y le rogó y le llamó Señor, lo reconoció como un Señor, como una autoridad de parte de Dios y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La cuarta cosa que hizo como si fuera un creyente que manifiesta una fe es que le reconoció como soberano, reconoció que Jesús era soberano porque le dices, si tu soberanía lo permite, me puedes sanar. Y Jesucristo actuó como un Dios, siendo Dios, acercándose a su creación, a este hombre y diciéndole, sí, soy soberano y mi soberanía me dice que sí quiero que seas limpio. Y como todas las cosas que hace Dios, cuando de su boca sale un mandato para ejecutarse en tiempo presente, se ejecuta y todas las leyes del universo y todas las leyes de la medicina y todas las leyes de la biología le obedecen para lograr lo que él quiere y dice sí quiero, se limpio y dice que al instante la lepra se fue de él. Y Jesús, recuerden que él no estaba muy contento con que su principal eh, lo principal que se hablara de él era que fuera un sanador. Él lo que quería es que se le reconociera que lo que se hablaba de él era que era un enviado de Dios, que era el Mesías, que era aquel que había anunciado Juan el Bautista para traer salvación a su pueblo. Entonces le dijo que no le dijera a nadie lo que había pasado, más bien ve a cumplir lo que está establecido en la ley, ve con el sacerdote, hace una ofrenda de purificación como está en la ley de Moisés para que los demás vean que que sanaste y vas a mostrar tu gratitud y vas a hacer una confirmación con el sacerdote de que realmente fuiste sanado. Es decir, Jesús no venía a trastornar esas leyes en ese momento, no venía a trastornar la vida religiosa, venía a perfeccionarla con la fe. Pero dice el versículo 15 que su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero él, sabiendo que esa no era su función principal, pero que la gente lo estaba viendo a él con la función principal de sanar sus enfermedades, él prefería apartarse a lugares desiertos y orar para encontrar el momento y las situaciones exactas para seguir enseñando a sus discípulos en estas expediciones de pesca cómo era la manera de hacerlo. Y como que parecía Jesucristo prever que algunos en el futuro quizá abusarían de esta facultad que ha dado Dios de la sanidad, de orar por los enfermos y sanarlos, e iban a hacer su ministerio alrededor de esa premisa de sanar a otros, de orar por otros, de juntar un grupo para sanar. Y lo que vemos aquí es que Jesús huyó de eso, huyó de esa posibilidad. Hasta aquí llegamos, hermanos. Aquí vamos a dejar nuestra clase. Que Dios les bendiga.